Muy buenas noches con todos, colegas, eh, con todos los colegas que en estos momentos están viéndonos esta transmisión. Eh, los saluda Psicólogos de Vanguardia. Buenas noches con todos, de verdad. Es un placer darles la bienvenida a este conversatorio titulado La situación actual del profesional psicólogo en el Perú. En este espacio lo que buscamos es reflexionar sobre el contexto y los retos que está enfrentando nuestra profesión, especialmente después de estos 2 periodos de ausencia que hemos tenido, en el que cada uno de los integrantes hemos tratado de ir entrando en cada puntos estratégicos que nos haya permitido ver de qué manera podríamos nosotros dar un aporte o encontrar la forma como hacer llegar, ¿no?, nuestros reclamos, hacer llegar nuestra realidad que venimos pasando dentro del sector público. Estamos hablando desde el área de salud, desde el área educativa, desde el área forense, desde todas esas áreas. En estos últimos años hemos sido testigos de las transformaciones profundas que ha habido, bueno, a nivel global, a nivel nacional, cambios que han afectado de una manera significativa el ejercicio de nuestra profesión, de la psicología, eh, desafíos sociales, pero sobre todo hay un desafío y algo que ha marcado rotundamente, pues ha sido la ley de salud mental. Los cambios que se han intentado hacer, los dictámenes y varios proyectos de leyes que se han venido presentando. Estas nuevas demandas también, en lo que se refiere todo lo que conlleva a la ley de salud mental, ha puesto a prueba todas nuestras capacidades, pero también ha abierto ciertas oportunidades. Nosotros desde aquí hemos estado tratando de preparar este conservatorio para poder informar a todos los colegas, estudiantes y a todo aquel que va a seguir la carrera de psicología, qué cosa es lo que les espera. Lamentablemente, estamos viendo que como una observación fija, cómo estamos perdiendo parte de nuestra competencia, ¿no?, en lo que se refiere a la ley de salud mental. Bueno, van a ser unos puntos que se van a ir desarrollando en este conversatorio, que esperemos que todos van a tener la oportunidad también de hacer sus preguntas. A través de este espacio, nosotros queremos informar, actualizar, ver esa realidad y que no solamente es la psicología que nosotros aplicamos en cada uno de nuestros campos laborales, sino también como profesionales estamos siendo afectados en nuestras propias competencias. Muy bien. Y desde ya aprovecho este tiempo para darles un caluroso saludo e iniciar con este conservatorio, con este conversatorio que estamos teniendo, reiniciando este sábado 19. Muy bien, iniciamos entonces. Aquí tenemos a nuestros colegas, agradecerles, saludarlos y de verdad su participación es muy importante. Vamos a iniciar con nuestro colega Miguel Silva. Miguel, él nos va a hablar de lo que es la identidad psicológica, la identidad del psicólogo. Mientras se va, no sé, Miguel, mientras vas preparando tu micrófono, nos va a dar un alcance como unos puntos previos para poder abordar nuestro conversatorio del día de hoy. Bienvenido, colega. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Anita. Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, afirmativo. Okay. Ya, vamos a ver. Bien, más o menos tenemos 8 o 10 minutos, ¿verdad, Anita? Sí. Algo breve, el tiempo se acorta. Bueno, el tema de identidad de los psicólogos, no hablo de la identidad psicológica o la identidad personal, sino la identidad profesional, ¿no? O incluso más allá de identidad profesional, la identidad de la psicología, ¿no? ¿En qué ámbito nos movemos nosotros? Somos psicólogos y quiero, más que una exposición o información, lo que quiero compartirles, colegas, es
básicamente un cuestionamiento que me hago permanentemente, una reflexión, ¿no? Y claro, tratar de temas psicológicos, temas gremiales, la problemática que genera la ley de salud mental y toda la posibilidad de articularnos como gremio psicológico. A veces se comenta que las enfermeras son un gremio fuerte, los médicos son un gremio fuerte. ¿Qué pasa con los psicólogos que no somos un gremio fuerte? Numéricamente ya somos varias decenas de miles, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos limita? ¿Qué dificulta nuestra unidad? Y en ese sentido es que va la reflexión, ¿no? ¿Qué nos convoca? ¿Qué nos da unidad? En este momento creo que de alguna manera el grupo surge por un tema básicamente laboral, ¿no? Nuestra estabilidad laboral y la defensa de los derechos laborales. Detrás de eso, ¿qué nos une como psicólogos? ¿Qué nos da identidad como psicólogos? Eso es un tema del cual me pregunto, ¿no? Porque, ¿por qué estamos tan desunidos? ¿Por qué estamos tan dispersos? Hay colegas que, la verdad que ni siquiera les interesa la actividad del colegio de psicólogos, ¿no? Cada uno hace su trabajo por su cuenta, cumple con pagar su habilitación porque es necesaria para algunos trabajos. Y entonces, más allá de eso, están muy alejados de la actividad del gremio del colegio de psicólogos. Va a haber elecciones próximamente y para muchos no hay mucha esperanza de que las cosas puedan cambiar. Bueno, voy a la reflexión, ¿no? ¿Qué nos une? ¿Qué nos articula? ¿Qué nos da identidad como psicólogos a todos los psicólogos del Perú? ¿Será el diploma? ¿No? Todos tenemos un diploma, una licenciatura que dice que somos licenciados en psicología. Eso nos articula. En la práctica estamos parcelados, ¿no? Parcelados. ¿Qué nos une? Hace poco ha habido un congreso de psicología organizado por colegios de psicólogos, nacional, internacional. En el contexto 4.0 se planteaba, ¿no? Un contexto tecnológico donde todo está ya automatizado, fundamentalmente las industrias, bueno, no todo, pero se tilde eso. ¿Y qué hace la psicología en ese contexto de tecnología? Las ponencias no han tenido todas que ver con eso, pero una variedad de temas que si revisáramos, y seguramente algunos de ustedes han estado allí, pues no parecen mostrar un elemento de unidad o identidad. La verdad yo no lo encuentro, ¿no? En todos los temas que articula, que identifica el trabajo del psicólogo, la labor del psicólogo, hablando de diferentes ámbitos. Cada vez los ámbitos son más múltiples, ¿no? Emergencia, desastres, laboral, educacional, investigación, pareja, las terapias, la parte clínica, una diversidad de ámbitos, pero ¿qué nos une? Noto más dispersión que unidad. Entonces, ¿sobre qué va la identidad? ¿Cuál es el fondo? ¿Hay una raíz común a todos nosotros, a la psicología? ¿Es una ciencia tal vez? Muchos decimos que es una ciencia. La pregunta también sería, ¿pero cuál es esa ciencia? ¿Quién nos muestra esa ciencia que nos une? Se dice que el padre de la psicología científica fue Wilhelm Wundt, ¿no? Con su laboratorio de psicología experimental ya en 1879. ¿Esa es la ciencia que nos une, colegas? ¿Somos seguidores de Wundt? ¿Es nuestro elemento común, nuestro tronco, nuestra raíz? Esa ciencia de la introspección que busca conocer la experiencia, la conciencia. Ese es nuestro fondo. Sostenemos esa ciencia hasta ahora, la ciencia de Wundt. O de repente avanzamos un poquito más y nos adscribimos y nos incorporamos a la ciencia de Sigmund Freud, ¿no? El estudio de la mente, especialmente del inconsciente, ¿no? A contraposición de Wundt. Es esa ciencia la que sostenemos y la que vamos a defender, la ciencia freudiana. O de repente consideramos que la ciencia psicológica es la ciencia de Watson, la de Skinner, la ciencia cognitiva. O entramos a la moda neuro, ¿no? La neurociencia, estamos allí ubicados. ¿Dónde nos ubicamos? ¿De qué ciencia podemos decir nosotros que es la que estamos unidos, ¿no? De hecho, veo el logo de Vanguardia y veo un cerebrito allí.
¿no? Se ve un cerebrito, entonces pareciera que estuviéramos ya inclinados a la moda neuro, ¿no? Como dice Bunge, como dice Mario Bunge, los fenómenos psicológicos sería pues básicamente una función cerebral. Tal vez algunos colegas pensemos así, ¿no? Muchas definiciones de psicología coinciden en que la psicología es la ciencia que estudia básicamente dos aspectos, ¿no? La ciencia de la conducta y los procesos mentales. En resumen, la conducta y la mente. No nos hemos podido llegar todavía, en más de 100 años de ciencia, entre comillas, que la mente es nuestro campo de estudio, ¿no? Eso nos articula, somos estudiosos de la mente. Sería meternos en un gran problema hablar de la mente, porque no tenemos cómo definirla, ¿no? Algo insustancial. Ya René Descartes trató de definirla, ¿no? Las dos sustancias, el ser humano, ¿no? La mente y el cuerpo. ¿Qué es la mente? Somos científicos de la mente. Somos científicos de hechos observables, objetivos, al modo conductista. Solo lo observable es lo que estudia la psicología. Entonces empiezo a reflexionar y a pensar qué nos une, ¿no? ¿Qué identidad? Y sobre eso tendríamos que construir nuestra identidad. Tenemos diversidad de ámbitos de trabajo, estamos cada vez más dispersos en ese sentido. Hace poco me enteraba que existía incluso en el Perú la psicología aeronáutica, ¿no? Interesante campo debe ser, pero cada vez se ramifica más en más ámbitos de trabajo. Pero ¿qué nos une? Hay una ciencia. Creo que muchos de nosotros estamos en el ámbito clínico, entonces hacemos intervenciones, hacemos psicoterapias, tenemos seguramente varias especialidades en psicoterapias humanistas, conductual, gestáltica, constelaciones familiares, etcétera, etcétera, biodanza. Hace poco llegó por Piura un profesor de la Villarreal dando sesiones de ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Esa es la psicología también, ahora, ¿no? Sesiones de ayahuasca, rescatando los valores ancestrales, ¿no? Esa es nuestra psicología diversa, ¿no? Pero ¿qué nos une? Sigo preguntándome, ¿no? ¿Qué nos da identidad como psicólogos? Un artículo que leí hace poco, a ver, este señor, un artículo de 2006, más o menos pintaba en su resumen algo que tiene que ver con lo que estoy compartiendo, ¿no? Concepto de psicología. Le leo brevemente, ¿no? La reflexión que hace en el resumen el colega. El artículo es de tres autores, ¿no? Arana, Meilán y Pérez. Artículo de 2006, el concepto de psicología. Responder a las preguntas ¿qué es la psicología o qué hacen los psicólogos? Resulta más difícil en la actualidad que hace un siglo, cuando la nueva disciplina comenzaba a dar sus primeros pasos como ciencia. Elaborar una definición clara, adecuada y objetiva de la psicología no es una empresa fácil en el ámbito académico y científico. Lejos del acuerdo, es la diversidad la palabra que mejor refleja el panorama de aproximaciones, escuelas, paradigmas, objetos de estudio y métodos que presenta la psicología. A lo largo de su desarrollo han sido muchos, rápidos y radicales los cambios que se han producido en su seno. Uno de los rasgos característicos más relevantes de la psicología contemporánea es la amplitud de su campo, la diversidad de enfoques y métodos, lo que da lugar a controversias y enfrentamientos. Termina con preguntas. ¿Es posible la unidad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿O es que tal vez deberíamos hablar de psicologías? Es una reflexión en el resumen de este artículo. Bueno, coincido con esa reflexión y la comparto con ustedes, colegas. Creo que ya estamos en el tiempo, porque creo que es un punto, si bien no directamente vinculado a nuestra problemática laboral y la ley de salud mental que nos preocupa, pero sí creo que es un tema de fondo que vale la pena también tener en cuenta y reflexionar. Creo que estamos en el tiempo, Anita. Sí, está bien. Puede continuar, colega. Ah, ¿sí se puede continuar un poquito? Sí, puede continuar. Ah, ok. Bueno, entonces, básicamente eso, ¿no? Hacia dónde, por dónde construimos nuestra identidad, ¿no? Somos una ciencia
Entonces, ¿qué ciencia somos? Somos varias psicologías que tenemos que integrarnos. Somos escuché por ahí también el concepto de que somos una ciencia multiparadigmática. El colega y profesor de San Marcos, William Montgomery, seguramente algunos aquí me lo conocerán también, propone un conductismo integrado, por ejemplo. ¿Por qué propone el profesor Montgomery conductismo integrado? Porque en el propio conductismo, siendo una versión de psicología, de las psicologías que hay diversidad. Hay diversidad de enfoques conductistas también. Entonces él propone una integración, ¿no? Rescatando lo mejor de cada enfoque, dice el doctor Montgomery. Entonces, si solo en el conductismo hay diversidad y necesita integrarse, imagínense qué pasará con todas las otras psicologías que no son conductistas. Entonces, yo creo que ese es un punto que nos divide como psicólogos, ¿no? Habrá quienes hablen de ciencia natural, habrá quienes hablen de ciencia social, ¿no? Y como decía, hay quienes todavía consideran que la psicología es el estudio de la mente, o si no, para no hablar de mente y ponernos de repente más objetivos y más científicos, hablamos del cerebro, ¿no? La psicología es la función del cerebro, estudia la función del cerebro, más o menos que es lo que dice Mario Bunge en su análisis. Finalmente llega a esa conclusión. Estudiemos las funciones cerebrales. Si fuese así, pues evidentemente desaparece la psicología, ¿no? Si tuviéramos que estudiar la función del cerebro y entender lo psicológico como una función cerebral, pues desaparece la psicología como ciencia. Bueno, colegas, esto es lo que quiero compartirles, básicamente, ¿no? Una reflexión, como les dije. Muy bien. Gracias, gracias Miguel, gracias por tu participación. No sé, nos estás hablando de una identidad desde la ciencia, ¿verdad? Nosotros también estamos identificando, si así estamos en la ciencia con la diversidad que está apareciendo respecto, bueno, a los cambios, la sociedad cambia, la psicología, sus aplicaciones también. ¿Cómo estamos nosotros también dentro de la identidad laboral? Identidad laboral sería, En ¿en su qué identidad sentido? ¿Qué laboral. tipo de contrato tenemos? Bueno, creo que estamos muchos mal, ¿no? Sobre todo los más colegas más jóvenes que pues uno nos identifica ser inestables, ¿no? O sea, tener una inestabilidad en el trabajo. Creo que sería un patrón común. Pocos somos los que tenemos un contrato de estabilidad, ¿no? Claro. ¿O en qué sentido te refieres? ¿Laboral en qué sentido? Desde la perspectiva, ¿cómo estamos viendo ahora? Bueno, todo esto lo estamos aplicando ahorita desde la perspectiva de la ley de salud mental, ¿verdad? Sabes que en el sector salud, en el que la mayoría estamos, laboramos, participamos, la identidad del psicólogo, aparte de la ciencia que estamos viendo, también hay la identidad del psicólogo. ¿Es psicólogo o es profesional de la salud mental? Hablamos, hay siempre ese tema, hay siempre ese debate. Sin embargo, ¿qué tanto tú nos podrías aportar en cuanto a la identidad del psicólogo desde esta premisa, ¿no? La identidad en su área, Claro, cómo se identifica, claro, cómo claro. realmente también se hace necesario, se hace líder también, ¿no? A eso va la pregunta. Claro. Justamente creo que el tema de fondo para poder resolver la pregunta que plantea, ¿no? ¿Somos profesionales de la salud mental o no? ¿No? De fondo está qué entendemos por salud mental, ¿no? El concepto cabe dentro de la psicología. Mi punto de vista es que no, ¿no? Pero estamos en un ámbito de salud. De hecho, como dices tú, la mayoría estamos en salud. Y en salud, pues existe hace muchísimos años, varias décadas, el concepto de salud mental. Un concepto creado desde el modelo médico, ¿no? Desde la concepción, pues, de que el ser humano es cuerpo y mente, ¿no? Pero por eso decía, ¿no? O sea, como psicólogos seguimos concibiendo al ser humano en esa dualidad de cuerpo y mente, seguimos queriendo estudiar procesos mentales, y seguimos trabajando sobre procesos mentales, o cómo entendemos la psicología, o qué psicología practicamos nosotros, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? El otro punto es, creo que lo que podría resolver, digamos, en lo práctico,
es atendernos a las normas, pues, ¿no? Existe la ley de salud, la ley de salud mental, y en la ley de salud mental hay una serie de conceptos, ¿no? Los conceptos de salud mental son conceptos normativos dados de la OMS, ¿no? Establecidos ya internacionalmente, y tocaría regirnos por esos conceptos. Ahora, sí creo que el ámbito de salud mental, definido así, es un ámbito amplio, multidisciplinario. Mal haríamos, creo yo, en asumir nosotros como psicólogos, es decir, nosotros somos los que tenemos autoridad para hablar de salud mental porque somos psicólogos. Es nuestro ámbito propio de los psicólogos la salud mental. Yo no estoy muy de acuerdo con esa comprensión. Yo desde la parte, como te digo, definitoria, conceptual, normativa de salud mental, creo que es un ámbito por definición multidisciplinario, porque involucra aspectos sociales, ¿no es cierto? La salud mental, aspectos estructurales de la sociedad, implica la salud mental, ¿no? Integración de actores en trabajar por la salud mental. Se habla de salud mental comunitaria. El modelo vigente en nuestro país es el modelo de salud mental comunitaria. Ese modelo está vigente por el MINSA de hace más de 10 años, me parece. Entonces, tenemos que incorporarnos a ese modelo de salud mental comunitaria. Pero justamente este es el problema, pues. ¿Cómo nos incorporamos como profesionales de la psicología si nosotros mismos no tenemos claro cuál es el rol de la psicología? Yo creo que se mezcla mucho lo que hace un psicólogo y lo que podría ser un científico social. Entonces, un sociólogo, un antropólogo podrá hacer cosas, un educador podrá hacer cosas distintas de lo que hace un psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Definir qué hace un psicólogo. Y para definir cuál es el quehacer de un psicólogo, tenemos que ir un poquito más allá y decir, ¿qué es la psicología? ¿No es cierto? ¿Qué nos dice que hagamos? Si miramos lo que las universidades hacen, pues hacen diferentes cosas. La formación de psicólogo en las universidades, y somos parte de eso también nosotros, es una formación que desde la formación no tiene unidad. Estudiamos psicologías, teorías de aquí, teorías de la personalidad, desarrollo, enfoques terapéuticos, pero ¿cuál es esa unidad? No hay claridad, no la tengo todavía. ¿Qué nos articula? Desde la definición. Si somos científicos sociales, diremos que haremos ciertas cosas. Si somos científicos naturales, ¿no? Es una ciencia natural, tendríamos que pensar en hacer otras cosas distintas. Si somos científicos de la conducta, haremos algunas cosas. Si somos científicos de la mente, tal vez tengamos que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, y por eso es que hacemos diferentes cosas. En el ámbito de salud, que podemos llevar a nuestro ámbito clínico, los psicólogos clínicos, con especialidad o sin especialidad por la práctica, clínicos empíricos, pues hacemos diferentes cosas también, ¿no es cierto? Habrá algunos que hagamos pues con aromaterapia, otros haremos biodanza, haremos constelaciones familiares, haremos terapia conductual, haremos terapia gestáltica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hacemos diferentes cosas. ¿Qué nos une? ¿Qué nos identifica? Esa es mi pregunta, ¿no? Creo que es difícil el tema. Muchas gracias, colega. No sé si hasta acá alguien puede o desea alguna pregunta, lo puede escribir en todo caso. Agradecerte, Miguel, por tu aporte. Nos das un panorama, ¿no? Con la diversidad de áreas, de especialidades. Bueno, no estamos hablando de especialidades netamente, ¿no? De enfoques. Entonces, tendríamos que nosotros plantear realmente cuál va a ser la identidad, siempre y cuando también nosotros a través de nuestro colegio, a través de los líderes, que se logre realmente hacer la difusión correcta y también desde las universidades, sobre todo, ¿verdad? Los enfoques. Bueno, como segundo tema, no sé, vamos a pasar a nuestro segundo tema. Gracias, Miguel, nuevamente. Vamos a pasar con la psicóloga Carmen Arévalo. Ella nos va a hablar del tema de las especialidades. Carmencita, puedo ir compartiendo su... ¿Cómo está? Buenas noches, Anita. Un fuerte abrazo para ti. Buenas noches con todos y cada uno de los colegas que nos acompañan en esta interesante posición, porque definitivamente hay cosas que tenemos que desarrollarlas.
porque es lo que nos interesa. Hablar de la segunda especialidad, estimados colegas, es hablar de lo que exige la realidad, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. A raíz de toda esta suerte de entender cómo se empezó, ¿no?, en el Círculo de Viena, lo que al hombre lo hace cada día mejor, se crearon las especialidades. Las especialidades son una, vamos a decirles, una corriente, es una nueva posición que se vislumbra desde la misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, a raíz de que los premios Nobel empiezan a pintar el panorama tal cual es en la realidad. Entonces, nosotros como una ciencia del conocimiento humano y una de las profesiones que ha sido muy, convocada, ya que el colega señaló, la doctora María Yaoda en 1907, o después de 1907, 27, si no recuerdo mal, es convocada por la Organización Mundial de la Salud a raíz de las dos grandes guerras, sí, más o menos por ahí debe ser, porque hasta el 36, si no estoy mal, pasó este gran problema que hubo mundial. Es una psicóloga austria-inglesa, propone el término de salud mental, a raíz de que las grandes guerras no solamente fueron una suerte de dolor humano por la destrucción, sino porque la secuela que deja el dolor en los seres humanos, tarde o temprano se hace presente, como lo estamos vivenciando nosotros en esta nueva población peruana, de raíces a lo menos andinas, y bueno, la realidad que vivimos. La especialidad, colegas que nos acompañan en esta tarde, en esta noche, la especialidad, como les digo, es una exigencia que se plantea desde el mundo. Y bueno, nosotros los psicólogos no estamos exentos a esto. Entonces, había una ley, que es la ley 23733, que es la ley de la educación universitaria, que propone ya esta formación. Y les estoy hablando de 1983, pero con el antecedente de 1960, 70, donde le da la autonomía a la universidad y dice que la universidad tiene fines. Uno de ellos es no solamente formar profesionales, sino hacer investigación y proyectarse a su realidad, proyectarse al lugar donde se encuentra, sobre la base del conocimiento científico. Nuestra ley, la 28369, en el primer capítulo y en el cuarto artículo, señala de que nosotros, como profesionales de base científica, estamos nosotros a la vanguardia del conocimiento y propone 14, en ese momento, 14 especialidades. Y señala la psicología clínica y de la salud como la principal. Gracias al colega Miguel, que nos acaba de anteceder, quien ha tocado algo muy importante, Wilhelm Wundt. Pero Wilhelm Wundt es reconocido como tal porque él, a través de su investigación, que lo hace en su laboratorio, le da resultados a la persona que lo convoca a él como psicólogo. En ese momento, el mariscal Otto Bismarck le pide a Wilhelm Wundt hacer como una especie de medida y fórmula para sacar buenos soldados que respondan a la guerra. Y el señor lo hace. Entonces, en base a eso, nosotros podemos irnos dando cuenta que todas las especialidades abordan al hombre, al ser humano, en sus contextos específicos. En sus contextos específicos. Y según la ley, por favor, continuemos, Anita. La siguiente diapositiva. Entendamos, jóvenes, colegas, y bueno, los colegas que nos acompañan en nuestra etapa etaria, porque nosotros somos ya de base 6. Para nosotros,
y según la ley que les acabo de señalar, estimados colegas, hay dos grandes vertientes del pregrado, que es los estudios de especialidad que nos proporcionan un título como especialistas y los estudios, entre comillas, de grado académico, que lo empieza desde que somos bachilleres y que posteriormente es una maestría, después es un doctorado y luego un PhD. Entonces, cuando señala esto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a nosotros nos informa que el profesional no ejerce con su bachillerato, ni con su maestría, ni con su doctorado. Para ser profesionales, para ejercer, tenemos que tener una licencia. Y esa licencia es el título profesional. Si tenemos confusiones, yo quiero decirles, colegas, que todos ustedes pueden tener acceso a la información. La segunda especialidad es un título profesional. Y acá en el Perú, nosotros ejercemos con un título profesional que nos da una licencia para ejercer. La segunda especialidad nos suma algo más. Somos la última palabra en un determinado tema. Si van a buscar, si existe una problemática X, el autorizado, que es el especialista, es la última palabra. O sea, después de él no hay nada más para resolver el problema. Continuemos, Anita, por favor. Pasa para que los señores colegas tengan a bien, porque ese material está allí. Lo hemos trabajado con la colega. El colegio médico, permítanme por favor hacerles esta aclaración. El colegio médico, desde su concepción como profesión, aborda el tema y él crea el residentado. El residentado es vivir la experiencia en un área determinada. Sin embargo, después de los 80 hay una especie de replanteamiento y esto se da desde la UNESCO. Nosotros necesitamos seres humanos educados con una proyección a resolver. Y ustedes saben que la evidencia dice de que las cosas se están haciendo como se dicen que se están haciendo. Entonces, se replantea la carrera de medicina dentro del residentado y ahora se coloca el nuevo punto de vista que ellos hablan de segunda especialidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de segunda especialidad, ya las cosas son más claras. ¿Por qué? Porque hay créditos académicos y hay una tesis. O sea, son los estudios aprobados en determinada cantidad de créditos y esto se tiene que hacer evidente en un trabajo de investigación científica llamado tesis también. Entonces, señores, colegas que nos acompañan, nosotros tenemos ese reto, el reto como todas las profesiones. Y no es que nos querramos comparar, sino todas las ciencias, por eso es que se entregan los premios Nobel, apuntan a resolver problemas. En este caso, nosotros, los psicólogos, como bien lo señaló el expositor anterior, nosotros estamos presentes en todos los ámbitos, porque somos parte del ser humano. Y cuando, en este caso, la que habla, aprendió a ser psicóloga, el fenómeno de investigación para mí, esa fue la formación que aprendí y en mi camino como psicóloga asistencial, de todos los días en mi vida, es entender al hombre como tal. Y a ese fenómeno de observación científica, yo lo aprendí como la personalidad del individuo. Por eso es que nosotros no podemos darle un arma a un joven que consume drogas. En este momento hay una ley que se va a proponer para que los que no trabajan y los que no hacen nada, que se vayan al servicio militar. Si indagamos, este joven ha tenido ya contacto con drogas. Dale un arma. El colegio tendría como autorizado
que hacer la siguiente observación. No todos pueden ser soldados, no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser ingeniero de minas. Hablan de deserción educativa, deserción universitaria. Pónganse a pensar, jóvenes. Nosotros, los psicólogos, podemos entender eso. Personas que agravian, agreden, lastiman y acaban con la vida de otras personas. Nosotros los psicólogos tenemos, como decían en el CINEACE, ¿no? ¿Qué hace la enfermera que no haga nadie más? Levantaron la mano las señoritas enfermeras, el grupo de enfermeros, los profesionales, varones y mujeres. Nosotros cuidamos la salud, dijo. Los señores médicos se agarraron del tema, que me pareció también muy eficiente. Nosotros curamos. Si nosotros vamos e indagamos qué es curar, podemos entender la posición de los señores médicos. Y le preguntaron a los psicólogos, ¿y ustedes los psicólogos qué hacen que otra profesión no haga? Reunión del CINEACE, en ese momento en la Asamblea Nacional de Rectores y luego pues en la SUNEDO. Los psicólogos entendemos y comprendemos al ser humano, porque ningún ser humano nace malo, nace negativo. Por eso es que nosotros no juzgamos. Nosotros elaboramos una historia, entendemos sus aprendizajes y no solo como meras conductas, sino como más allá de lo que somos nosotros. Nosotros somos más allá de las conductas, de los instintos, etc. Somos productos de una historia, jóvenes. Y ustedes y la que habla lo saben. Eso es lo que quería yo compartir en relación a lo que nos pidió nuestra coordinadora y gran amiga, la psicóloga Pasache. No sé si tengan ustedes preguntas, estimados colegas. Bueno, gracias, Capencita, ¿verdad? Ha sido una presentación tan explícita, tan clara, lo que usted está dando acá a los compañeros, a los colegas, a los estudiantes incluso, para que tengan en claro en qué consiste la segunda especialidad, por qué es importante y cómo se aplica realmente esto, ¿no? A través, bueno, de las autoridades que vienen dándola, ¿no? O de qué manera se está dando desde las universidades. Compañeros, colegas, los que estén presentes, alguien tal vez necesite que le aclaren alguna duda, pueden alzar sus manos, pueden hacer las preguntas. Bien, bueno, informar que, bueno, que... Antes que pues, se hagan a poder opinar. Claro, muy bien, colega, puede hablar usted, colega Esteban. Gracias. Las dos ponencias anteriores me han planteado a mí una sola pregunta, ¿no? Claro que nos estamos enfocando en la identidad del psicólogo, sin embargo, a veces veo que entre los colegas solo se quedan desde su enfoque, miran la realidad o las problemáticas psicológicas desde su enfoque, desde su mirada, ¿no? Su método. Sin embargo, yo veo que muy poco se discute la visión psicológica del hombre. ¿Cuál es la visión que tenemos del hombre desde la mirada psicológica, ya sea multifacética, ¿no? O sea, pero no hay una unidad en esta visión. Cada enfoque ve al hombre de determinada manera y responde a través de sus métodos ante las circunstancias, la realidad, desde ese enfoque. Y se involucra con sus intervenciones para ayudar al hombre, pero en general toda la psicología, no sé si podía ser mundial, pero al menos, ¿cuál es la visión universal, ¿no? Que debería tener todo psicólogo en su formación y que cada enfoque que elija debe apuntar a esa visión?
como psicólogo, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto. Parece que no estamos unificados en esa visión. Al proponer, por ejemplo, la licenciada Carmen decía, pues, ¿cómo es posible que dentro de una ley se pretenda resolver de una manera, entre comillas, un problema social, llevando a un joven al ejército cuando él tiene, algunos de ellos ya te presentan situaciones que pueden ser proclives a usar el arma de manera criminal, diría, ¿no? Y tendríamos un mayor problema. Entonces, la visión de esta ley no tiene concepto de lo que es el hombre, ¿no? Es solucionar un problema coyuntural, punto. Pero no apunta a una visión de ciudadano, de persona sana, sino soluciona un problema. O sea, la única manera de solucionar el problema de repente de la delincuencia es meterlos al ejército para que lo disciplinen, como si eso fuera una herramienta eficaz y no se contempla otros aspectos como el psicológico, de lo que puede ser un problema mayor. Entonces, igual, ¿no? Yo me planteo, yo con otro compañero y que socializamos nuestro trabajo y a veces nos quedamos en la pregunta, ¿cuál es la visión de la psicología del hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es, no sé si sería la forma de decirlo, pero ¿tenemos una visión del humano, del ser humano? Claro que psicólogos que también estudian el comportamiento animal, pero me refiero al psicólogo que se dedica a tratar personas, a acompañar y guiar a personas en una mejor calidad de vida. O sea, ¿cuál es esa visión del hombre? Es lo que yo quisiera que más o menos se proponiera en, no sé, congresos, reuniones donde se levante ya un concepto lo más universal posible, ¿no? De este concepto de soy psicólogo que se va a llevar al ser humano hacia una visión mayor, ¿no? Más arriba de todo. Eso es lo que me ha inspirado los dos ponentes de pensar en eso, ¿no? Gracias. Muy bien, Miguel. Tiene usted la mano, Miguel, para contestar. Sí, ¿no? Me parece importante la reflexión del colega, ¿no? El trabajo cotidiano que tenemos siempre es con personas, ¿no? El trabajo clínico es fundamentalmente con individualidades, personas envueltas en un contexto en el que se vive. Y de hecho cada uno tendrá una comprensión y una visión, como él dice, de la dimensión social, cultural, política, de derechos, ¿no? Biológica de lo que es un ser humano, eso está bien. Pero eso no lo vamos a tener desde la psicología, sino desde una opinión personal cada uno, es mi punto de vista. La psicología no es su ámbito, la dimensión política de la psicología no es su ámbito, la dimensión social, ¿no? La dimensión cultural, la psicología. Claro, ahora cuando hablo esto, hablo desde una mirada de lo que es la psicología. Explicaba antes o mostraba antes lo que existe actualmente es una diversidad de psicologías, ¿no? Hay variedad de enfoques psicológicos. Entonces, habrá miradas que entienden la psicología como una ciencia social y será una mirada distinta, ¿no? Habrá miradas que dicen que la psicología es la ciencia del hombre, dicen algunos, ¿no? Una suerte de antropología filosófica. Es otra mirada. Entonces, pero una mirada única, unitaria, desde la psicología que diga que esto es el hombre, de hecho, de mi punto de vista, no existen. Cada uno tendrá su mirada personal desde lo que entiende, cómo entiende el mundo, ¿no? Creo que sería mi opinión. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Qué tal, Carmencita? ¿Usted también? La sociología la creó el hombre. La cultura la creó el hombre. O sea, si yo veo al hombre, veo la cultura. Si yo veo al hombre, veo la conducta. Si yo veo al hombre, veo la sociedad en sí. Por eso es que cuando nosotros trabajamos en la realidad, a veces tenemos retos. No solamente ver al hombre como él, sino también verlo en un contexto. Y con eso sigo siendo psicólogo. O sea, al final, el hombre es el que hace todo lo que estamos haciendo en este momento.
y él es al que nosotros apuntamos. O sea, la sociedad, la religión, la cultura, la educación, no nace de la nada, nace de nosotros. Por eso es una suerte, como bien lo acaban de señalar ambos colegas, y mi gratitud eterna para ellos y para ti, Anita, por este aprendizaje, ¿no? Es que esa es la reflexión. O sea, al final, somos parte y somos todo de repente. Cuando hacemos algo que es saludable para todos, somos seres humanos que como psicólogos los entendemos, y cuando hacen cosas que también aterradoras. Muchas gracias, Anita, y bueno, gracias por acompañarme en esta reflexión junto a los colegas y siempre para servirles como profesionales de la psicología. Buenas noches, Anita. Muchas gracias. Gracias, Carmencita, por su ponencia, colega. Como vuelvo a repetir, nos amplía, nos informa respecto a lo que viene a ser la segunda especialidad. Y desde ya informar también a los colegas que se vienen integrando. Estamos transmitiendo en vivo. Este conversatorio va a ser grabado también en nuestras redes sociales. Y también, bueno, de alguna u otra forma, estamos reiniciando con las actividades de lo que es Psicólogos de Vanguardia. Y hoy estamos hablando sobre la situación actual del profesional psicólogo en el Perú. Como tercer invitada para poder tomar el tema que se había agendado, tenemos a la colega Joydy Checa. Colega, buenas noches. El tema que ella nos va a hablar es referente a la SUNEDU. ¿Qué tal? Buenas noches, Joydy. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Bueno, más que todo, contarles un poco el problema que tuvimos, ¿no? En el 2020, cuando quisimos registrarnos en relación a la especialidad, ¿no? Que fue una problemática en ese momento. Y gracias a esa problemática, de una u otra manera, formamos el grupo de vanguardia, ¿no? Psicólogos de vanguardia. Entonces, yo quiero compartir un poco lo que la SUNEDU me respondió ante esta situación, ¿no? Para que tengamos claros en relación a ese tema. Ahora, eso me hace recordar también que en el momento de cuando hubo en el Pleno toda esa discusión sobre el tema de la ley de salud mental, prácticamente tocó el tema de ese momento, ¿no? Del 2020, que había todo un tema de que si el neuropsicólogo, el psicoterapeuta podían registrarse como especialistas, ¿no? Porque lamentablemente cada universidad le daba el nombre a las especialidades, pero eran muy diferentes a las otras universidades, ¿no? Entonces ahí nos podríamos poner a pensar lo que justo ha dicho nuestro colega Silva y Carmencita, que no estamos unificados, ¿no? Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque el médico está unificado, las enfermeras están unificadas, porque si ustedes ven, las especialidades son iguales en todas las universidades, ¿correcto? Pero en cambio, en nuestro caso, la Universidad Villarreal tiene otro nombre, sus especialidades tienen otro nombre, la Universidad San Marcos, sus especialidades tienen otro nombre, y eso nos conlleva de una u otra manera un problema, ¿no? Y justo se reflejó en el momento del Pleno cuando en la ley de salud mental se hablaba del psicólogo y según los congresistas debería decir psicólogo clínico, ¿no? Lamentablemente nuestros congresistas pues no saben cuál es la labor del psicólogo. Si tú les preguntas a los 130 cuál es la labor del psicólogo, ni siquiera te van a responder porque lamentablemente no manejan el tema, no saben el tema, y solamente cuando hay un tema de coyuntura por ganar votos, recién ahí están interesados. Pero en sí no saben qué es el psicólogo, cuál es la función, cuáles son sus competencias, no lo saben. Entonces, lamentablemente, caímos en esto nuevamente. ¿Correcto? Entonces yo quiero compartir lo que me respondió la SUNEDU ante esa pregunta.
¿Qué me dice la SUNEDU ante la interrogante en relación a las especialidades, ¿no? Ellos hicieron todo un análisis con el tema de la ley del trabajo del psicólogo, ¿correcto? Entonces, ellos decían que toda esta norma estaba, estaba normada en la ley, ¿no? De la ley del trabajo del psicólogo, que estaba relacionado con otras especialidades. Entonces, aquí ellos me plantean sobre un ejemplo, ¿no? En relación a la psicología jurídica, ¿no? Que ellos indicaban que decía que era el campo de la especialización profesional, que comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos comportamentales relacionados que inciden en el comportamiento legal de las personas a través de métodos científicos en diversos aspectos, tales como psicología aplicada a tribunales, penitenciarias, delincuencia, judicial, victimología y meditación. Actúa sobre los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia, utiliza modelos de subordinación y las complementarias, ¿correcto? Entonces ellos me dan el ejemplo en relación a lo que era psicología jurídica. En este sentido, podemos advertir que este concepto contiene elementos que evidencian lo antes señalado, cuyas subespecialidades podrían tomar diferentes denominaciones, pero claro está, sin apartarse al concepto asignado a cada especialidad, ¿correcto? Entonces, según ellos dicen, ¿no? Toman este ejemplo en cuenta, el concepto descrito en líneas precedentes, podríamos entender que las subespecialidades de psicología jurídica deben estar necesariamente relacionadas con el comportamiento legal de las personas, debiendo ser aplicada en campos vinculados con los tribunales penitenciarios, la delincuencia, la victimología, etc., sin importar la denominación que se les asigne. Ello definitivamente no implicaría la creación de una nueva especialidad, ya que sus componentes encajan con el concepto de la especialidad general. Entonces, en relación a mi especialidad, que es el tema de neuropsicología, ellos dicen, ¿no? Desde el punto de vista sería recomendable que el Colegio de Psicólogos del Perú valide si la especialidad neuropsicología, sin desmedro de la denominación asignada, guarda vinculación con el contenido de alguna de las especialidades descritas en la ley número 28369, Ley del Trabajo del Psicólogo, y su reglamento, de modo que permita la inscripción en dicho colegiado. ¿Correcto? Entonces, ellos indican que se supone que hay un concepto, ¿no? Y si calza dentro de, en este caso, psicología clínica, no tendría por qué haber ningún problema, supuestamente. Entonces, ¿no? Sin prejuicio de ello, teniendo en consideración la ley de trabajo del psicólogo y su reglamento, correspondería a la universidad desarrollar los procedimientos necesarios para subsanar, si fuera el caso, la denominación de los títulos emitidos que deriven de la citada carrera, ¿no? Entonces, ellos que, de una otra manera, que indican también, ¿no? En esta conclusión, acá dicen, ¿no? Al final dice, finalmente, atendiendo estos últimos, debemos señalar que el marco de las atribuciones del Consejo Universitario corresponde a estas conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las facultades y la escuela de posgrado. Entonces, de una u otra manera, también la SUNEDU refiere que la universidad tiene esta autonomía para darle los nombres que ellos crean, o sea, crean conveniente a sus segundas especialidades o al nombre de sus carreras. Entonces, tienen esa autonomía, independencia para hacerlo. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Podríamos llegar que lamentablemente cada universidad, ¿correcto? Cada universidad que tiene cada facultad de psicología, lamentablemente no está unificado, ¿no? Lamentablemente no está unificado y al final el problema se va a pasar para los profesionales, para los colegiados, porque en la conclusión y recomendaciones finales de la SUNEDU ellos refieren, ¿no? En atención al ejercicio de la autonomía académica, las universidades se encuentran facultadas para fijar el marco de proceso de enseñanza y aprendizaje, que comprende establecer los planes de estudio para cada carrera, así como asignar el nombre a las especialidades que ofertan. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad no es irrestricto al encontrarse limitado por el ordenamiento jurídico.
la oferta educativa ofrecida por las universidades debe adecuarse o vincularse a cualquiera de las especialidades descritas, ¿no?, en la Ley del Trabajo del Psicólogo y su reglamento correspondiente al Colegio de Psicólogos de Perú, validarlo, ¿correcto? ¿Qué nos está indicando? Lamentablemente, las universidades están divorciadas del Colegio de Psicólogos. Esa es la conclusión que yo llego, ¿no? Divorciadas, o sea, las facultades, las universidades trabajan de una manera, hacen su malla curricular, les pregunta a la SUNEDU que les dé el visto bueno, y como hay esa autonomía, entonces ellos pueden poner psicología del consumidor, que por ahí hay una universidad que la tiene, ¿no? Y más bien de ser, poder seguir integrando la psicología, ¿no?, la van ramificando, se puede decir, ¿no?, o desmembrando, ¿no? Entonces, en el momento que quieran hacer una ley general, donde de otra manera no nos quiten nuestras competencias y podamos seguir vigentes, los intereses políticos o los grandes poderes, ¿no?, aprovechan esa situación, ¿correcto? Y esto ha pasado en el momento del pleno en la ley ley de salud mental, y es lo que ha pasado realmente, ¿no? Hacer que o sea, ante esa no unidad que tenemos, hacer que empecemos cada uno o cada área, ¿no?, a discutir entre nosotros. Entonces, es porque nuestro problema viene del inicio, ¿no? Entonces, como dijo los colegas, ¿no?, unos tienen tal universidad tiene un enfoque, la otra universidad tiene un enfoque, y todos estamos divorciados. Y al final los perjudicados vamos a ser nosotros, y eso se va a reflejar en nuestro trabajo en el día a día, ¿no? ¿Por qué las enfermeras avanzan? Porque están unidas. Los médicos reunidos, ¿no? Cuando hay intereses para ellos en general un beneficio, están muy unidos, ¿no? Y incluso ellos participan en política, ¿no? Entonces, en nuestra Comisión de Salud tienes asesores médicos. Y eso realmente se reflejó en el Pleno, el día de la votación. De hecho, el colegio hizo todo el esfuerzo para llegar al Pleno, porque ni siquiera tenían interés de arreglar eso, ¿no?, los mismos congresistas. Entonces, tenemos que pensar muy bien qué queremos a futuro para los que vienen también, ¿no? Lamentablemente, las universidades están divorciadas entre ellas y lamentablemente las universidades están divorciadas del Colegio de Psicólogos, ¿no? Para que haya una malla de repente unificada, para que en las mismas universidades las especialidades de repente tengan los mismos nombres, ¿no? Porque al final, en el momento que quisimos registrarnos, que fue en el 2019, para el 2020 tuvo que haber una lucha para conseguir nuestro registro, pero esa lucha va a seguir, porque se vio en el Pleno, el día de la votación para la Ley de Salud Mental. Y vamos a empezar a perder si no luchamos esto. Y los candidatos que entren al Colegio de Psicólogos tienen que seguir en la misma línea. Y lamentablemente, por lo que he observado, por lo que he escuchado, cada quien está en otra realidad, ¿no? No estamos unidos. Y ese va a ser el problema, ese va a ser nuestro talón de Aquiles siempre si seguimos así, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes para que tengan una idea de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros lo vemos como algo micro en relación a la SUNEDU, pero llegó a algo macro, ¿no? El momento de la Ley de Salud Mental. No hubo segunda votación, la ley quedó igual, posiblemente se archive, y ese archivamiento puede durar 5 años. Perdimos al final. Entonces, no sé, de repente esta directiva se esforzó mucho, pero no hubo resultado al final, ¿no? Se quedó ahí, ¿no? Porque los médicos posiblemente sabían que íbamos a entrar a esta pelea, ¿no? Esta discusión, los educativos, los organizacionales, los clínicos, ¿no? Cada quien, los del área forense. Lamentablemente pasó, ¿no? Y no hay segunda votación. La idea era ir a la comisión permanente, no se pudo.
la idea era seguir en el mes de agosto, quedó ahí. No, al final aprovecharon nuestra debilidad, ¿no? Que no estamos unidos. Ese es el problema actual del psicólogo peruano, ¿no? No estamos unidos porque cada quien tiene una idea diferente de pensar, ¿no? Entonces, creo que el día que manejemos el concepto, entre comillas, todos unidos, vamos a conseguir un fin a beneficio de todos. De repente no ahorita, de repente ahorita somos la generación de la lucha, pero ese beneficio va a ser para los que ven, ¿no? Para los chicos que vienen, ¿no? Que es lo importante, ¿no? De repente yo no me voy a beneficiar ahorita, pero sí para los que vienen, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, a veces también somos egoístas, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Listo, muchas gracias. Bueno, Joydy, de verdad, qué clara y qué concisa ha sido, y cuando nos explicas del desorden y del divorcio que existe entre las universidades y el colegio, lamentablemente es nuestra realidad, el desorden sigue aumentando y lo que se ve también acá, yo veo también intereses económicos, ¿no? Porque finalmente son intereses económicos de cada universidad, qué especialidad le puede rendir mejor o más, y lamentablemente fulminando pues a la profesión. Entonces, una de las funciones del colegio es regular el ejercicio profesional, supervisar y hacer un control, hacer la defensa de la profesión, la formación continua, orientación y sobre todo tratar de estar, de normar, de hacer procesos y procedimientos, ¿no? Que eso es lo que nos falta. Nosotros hablamos desde nuestra realidad. Durante estos 2 años hemos intentado integrar diversos grupos para poder dar aportes o ver de qué manera se puede hacer, puede ser escuchada nuestra voz, manifestando y refiriendo qué tantas normas y directivas el Ministerio de Salud viene publicando prácticamente, a ver, ¿cómo le puedo decir? Ellos solos, ¿no? Sin consultarlo con nuestro colegio profesional. Entonces, hay normas, directivas que se aprueban y que día a día van como que cercando, mejor dicho, o van limitando nuestras competencias profesionales. Si bien es cierto, tenemos la ley del psicólogo, pero sin embargo, ya vemos cómo esta otra ley, de lo que es la ley de salud mental, ¿no? Estoy hablando de la ley 30, a ver, estoy hablando de la ley 30947, como esta ley también está a un nivel igual a la ley del trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces, y tal vez muchos de los colegas no se dan cuenta o de lo importante que es esto. Cada uno está metido en sus trabajos, en sus estudios, en su mundo, y están dejando de lado cómo las normativas desde el sector público empiezan cada vez a invadir los espacios que tanto en nuestro rostro, que tanto en nuestra presencia, sin que se diga nada, sin que se cuestione, se está permitiendo el intrusismo, se está permitiendo ahora que nos quiten competencias que están dentro de nuestra ley. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos hacer con todo esto? Un análisis. Si bien es cierto, durante estos 2 años que nosotros hemos hecho el movimiento para lograr el registro de las especialidades, ¿no? Que no contemplaba el trabajo de la ley del psicólogo, durante esos 2 años que hemos intentado integrar otros grupos, yo saludo y felicito que se han ido formando diversos grupos, ¿no? Veo, por ejemplo, el grupo de la Federación, el grupo de la Defensa, el grupo de varios sindicatos, que muchos de los integrantes están participando en todos los grupos porque también hay psicólogos que quieren
carambas, hacer frente, que quieren luchar, que quieren, carambas, que se respete nuestra profesión como cualquier profesión que hay. Sin embargo, nos falta cohesionar todos nuestros puntos de vista, ir por un solo norte, y es a través de ello pues que las directivas que ahora van a postular van a tener la autoridad para poder hacerlo, ¿no? De acuerdo a los planes de trabajo que cada uno de ellos presenta. Entonces, Joydy, muchas gracias por tu análisis que nos has hecho. Estos análisis de estos temas son puntos para poder dar atención, porque lo vamos a ir desarrollando de aquí a las siguientes sesiones que nosotros, a las siguientes reuniones de esta conversación que estamos realizando, para poder estar actualizados, pero también para tener acciones. Todos podemos participar desde diferentes formas, ¿no? Desde cómo podemos defender nuestros espacios, desde cómo nosotros podemos saber de nuestra ley, desde cómo podemos integrar un sindicato, desde cómo podemos nosotros en el espacio donde estemos hacer respetar lo que es la profesión del psicólogo. Entonces, colegas, quiero leer el artículo 25, tal vez ha sido muy difundido, como justo estaba manifestando nuestra colega Joydy Checa. Lamentablemente ha quedado en el archivo la modificatoria del artículo 25, que es lo que contempla esta competencia que es el diagnosticar, ¿no? A ver, la competencia para el diagnóstico y la determinación de la existencia de un problema de salud mental se realiza por el médico psiquiatra colegiado, con apoyo técnico del equipo de salud mental. O sea, todos los demás somos un equipo técnico, enfermera, obstetricia, o sea, los psicólogos somos solo somos un apoyo técnico, ¿no? Y en ausencia de por el médico cirujano, lo cual es recontra contradictorio, es un médico cirujano. Nosotros somos profesionales de la conducta, el médico cirujano es un médico general, ni siquiera se respeta tampoco eso, ¿no? Y de acuerdo a las normas técnicas aceptadas internacionalmente, ¿no? El médico cirujano colegiado está facultado para requerir una interconsulta en caso que el médico especialista, principalmente en casos de emergencia. Es una ley hecha para médicos. Entonces, en el que realmente el dictamen que se dio en ese momento, ¿no? Se daba la facultad al psicólogo clínico, ¿no? Quien era que podía diagnosticar. Lamentablemente, como no se hizo la segunda votación, volvió a foja cero. Volvió simplemente a archivarse. Ahora, aparte de eso, yo he estado viendo que hay varios proyectos de esta ley, ¿no? Hay como 4 proyectos más. La más antigua es la del año, ahora, son como proyectos, quedan ahí. Es en diciembre del 2021 se presentó una ley también en la que modifica los artículos que se estaban presentando con lo que respecta la competencia funcional del psicólogo en la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento en todo lo que es la salud mental. Y esta es la del 2021. En diciembre del año del 2022 se presentó la ley también, un proyecto que modifica también parte del artículo de la ley 3947, la ley de salud mental. Ese mismo año hay otro proyecto también, esto lo presentaron, hay varios congresistas que están presentando diversos proyectos y son 4 proyectos, pero quedan como proyectos. No se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque el Congreso también, todo el comité, la Comisión de Salud está integrada por solo médicos, ¿no? Entonces, hay un interés previo a todo esto, ¿no? Entonces, hay interés político, hay interés económico, ¿no? Entonces, queda ahí, ¿no? Así Entonces, es. nosotros como psicólogos, ¿qué podemos hacer frente a esa situación? Porque hay un tema de lucha de poderes ahí también, hay que darnos cuenta, y eso lo vemos en los hospitales, ¿no? Sobre todo los profesionales que estamos en hospitales, vemos pues que hay jerarquías, ¿no? Cosa que no debería ser así en esta época, ¿no? Debe ser todo horizontal, ¿no? Pero se mantiene la jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos por nuestra carrera? Y eso ¿no? De nuestro lugar, ¿qué hacemos
como profesionales, ¿no? Cómo nos cuidamos entre nosotros también, ¿no? Así es. No, eso tampoco es justo. Ahora, también se puede reflejar que tenemos 2 colegios regionales de Lima. Desde ahí ya hay desunión. Entonces, estos grupos ocupacionales que tienen sus poderes, se puede decir, ya ven desunión desde ahí, Así es. ¿no? Entonces, tenemos que unificarnos, ¿no? Y ir por el mismo camino y tratar de tener las mismas ideas, ¿no? O sea, todos somos diferentes, creo yo, ¿no? Pero para eso hay un tema de diálogo, ¿no? Para poder llegar a acuerdos, ¿no? Creo yo. Así es, Yoyi. Y es cierto, no podemos ser ajenos a esta realidad. Si bien es cierto, los psicólogos, bueno, con mayor tiempo en el sector, muchos dirán, ay, a mí ya no me importa, yo ya me voy, yo ya me jubilo, yo ya tengo mi trabajo. Sí nos importa, ¿no? Por los nuevos que van a entrar, por cómo queda nuestra carrera, cómo queda la profesión en el país, por la población. Estamos viendo que es una ley, a mi parecer, sí tiene sus intereses económicos, sí fortalece a toda la cadena farmacéutica, ¿no? El poder farmacéutico. Entonces, implica muchas cosas más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde un inicio, informarnos, tenemos que estar informados, tenemos que estar actualizándonos en todos los cambios que pueden haber. Como psicólogos, nosotros tenemos el derecho a un voto, ¿no? Un voto y el derecho también a cuestionar a los que están dentro de una directiva. Desde este espacio, nosotros nos estamos comprometiendo también a presentar la franja electoral. Hay 5 listas que se están presentando, 5 candidatos a la nacional. Por lo mismo que también vamos a nosotros a entrevistar a través de nuestro espacio de Conoce a tu candidato, en el que más que carambas, entrar en un debate es presentarlos, ¿no? Cada uno tendrá la manera como va a trabajar, pero que no sea ajeno a la realidad de cada uno de los profesionales, de los psicólogos que están desde los colegios, desde un centro de salud, un hospital, desde medicina legal, desde las Fuerzas Armadas, desde todos los campos, que no pueden estar ajenos a la realidad. Entonces, una de las cosas que yo también saludo mucho es la formación de los sindicatos, ¿no? No es tan fácil. Un psicólogo entrar en ese rol es muy difícil, ¿no? Por muchos factores, pero sin embargo sí es necesario. Sí es necesario a través del sindicato, un grupo organizado, por poder también nosotros defender ese espacio. Y existe la federación, que espero que ya tenga los documentos que lo identifique, ¿no? Pero paralelamente a eso existe también el grupo de defensa de psicólogos, ¿no? Sin embargo, lo que sí nos interesaría que todos nos involucremos, porque siempre participan 2 o 3 colegas, pero y los demás muchas veces estamos en modo zombie, ¿no? Y no podemos estar ajenos a las cosas que vienen pasando. Teníamos también ahora como invitado al psicólogo José Penachi. Él iba a hablar sobre la parte educativa y un tema que también causa polémica es respecto al SERUM educativo. Si bien es cierto existe el SERUM en la parte clínica, ahora, ¿qué hacemos con el SERUM educativo, no? Se han creado más plazas, el Ministerio de Educación viene refiriendo, ahora por fin va a haber un psicólogo en el centro, en los colegios, ¿no? En las entidades públicas, teniendo una ley donde dice un psicólogo por colegio, que lamentablemente sí, van a ser serumistas, pero ahora está pasando la primera promoción, ya se han presentado ahora en septiembre, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esa nueva promoción, que si bien es cierto es un trabajo ad honorem, ¿qué cosa es lo que va a pasar después? Entonces, esta es una problemática que también los colegas que están en ese campo nos han pedido, que se presente este tema. Por problemas de salud, nuestro colega ha postergado para nuestra siguiente reunión un tema más amplio referente a todo lo que es la parte de la psicología en la educación. Él está dentro de las DREL, dentro de la UGEL, me parece que de él
mejor dicho, ahí nos va a dar mayor las perspectivas políticas, los tipos de plazas que existen y cómo el SERUM educativo que no tiene presupuesto, ¿no? Es en modo, ni siquiera es equivalente porque serían 2, 3 veces por semana. Entonces, cómo es el impacto que va a tener de aquí en adelante. Entonces, hago el comunicado para que estén atentos a nuestra siguiente reunión, que es un tema amplio que se va a dar. Y también vamos a ir informando en el transcurso de la semana a los candidatos que pueden tener el espacio de hablar sobre su plan de trabajo que van a presentar. Y muchos colegas también nos han referido quién será el candidato que haga realmente que se unifique, ¿no? La directiva regional. Con esa directiva regional que se unifique sería un gran paso y no estar viéndonos nosotros como enemigos. Es algo que se tiene que ya sanar, conciliar, darle una salida, darle una solución. Porque los colegas que estamos colegiados no somos responsables de todas estas discusiones que han venido pasando año tras año. Estamos cada vez metidos en ese enredo. Son uno de los puntos que muchos de los colegas nos están pidiendo, ¿no? Otro de los puntos que también nos están pidiendo, a ver, ¿cuál es la asesoría legal permanente que tiene el Colegio de Psicólogos en vista de las normas, directivas, leyes que vienen saliendo para una acción rápida? Y otro de los puntos también es que se siga apoyando y fortaleciendo la formación de los sindicatos para poder actuar como federación, para poder actuar en dupla, ¿no? Colegio y federación, para poder conseguir las normas, las leyes, que estamos viendo que lo hacen también otras profesiones, otros tipos de, no sé, vemos a los médicos, vemos a las enfermeras, a los obstetras, a los farmacéuticos, nosotros también, o sea, vemos que debería darse una ley, por lo que debería ser algo práctico y útil para la sociedad, pero lamentablemente vemos ciertas situaciones, ¿no? Bueno, antes de culminar, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna intervención al respecto, puede participar, puede abrir su micrófono. Bien, entonces, colegas, muy agradecidos a todos por su participación, muy agradecidos. A ver, ¿alguien desea hablar? Ana, buenas noches. Mira, colegas con todos, buenas noches. Mire, yo he estado observando también sobre la federación que hay en WhatsApp hay de la Federación de Psicólogos, hay mucha confusión de los colegios. Y creo que los más recientes que están colegiándose no saben a qué colegio inscribirse o qué colegio seguir. Entonces, he visto comentarios que ellos no hacen muchos comentarios sobre lo que es de los colegios, pero no saben a dónde ir. Creo que también es un punto de vista para poder tomar en cuenta en la próxima sesión, de poder orientar también. Gracias. Gracias Gladys por tu participación. Sí, ese es otro de los puntos, justo lo que estábamos hablando, ¿no? De las directivas regionales. Existen 2 directivas regionales en Lima, ¿no? La de Carrillo y ahora la que está en San Felipe. Entonces hay una gran duda en cuál me habilito, en cuál me colegio, cuál es la que está aprobada por el Ministerio de Salud, cuál es la que tiene su deuda con la SUNAT. Va a ser parte de nuestra información también. Lo que yo quiero que ustedes vean que este espacio de psicólogos de vanguardia de eso. Nosotros tenemos que estar un paso adelante, informándonos, no solamente de la especialidad, sino de todas las cosas que competen dentro de de lo que es nuestra profesión. Estamos en defensa de nuestra profesión. Entonces, solamente lo podemos hacer todos los que queramos estar actualizados, que podamos difundir, que podamos también aclarar situaciones que se vayan a dar. Entonces, como uno de los temas importantes que se va a dar es ello. Y bueno, agradecer
a todos por su presencia, por su participación en este importante conversatorio. Muchas gracias y vamos a estar informando a través de nuestras redes. Esto va a quedar grabado en las redes para que ustedes puedan verlo, compartirlo. Hay ciertos puntos que también nos interesa saber. Tenemos nuestras redes tanto en el Facebook, en YouTube, tenemos grabados conversaciones anteriores, entrevistas, y muy pronto también vamos a tener una biblioteca en Drive para que ustedes puedan bajar todo lo que compete a lo que son las normas, las leyes, que ustedes necesitan, que todos necesitamos saber. Necesitamos saber no solamente por lo que soy psicólogo, sino también cómo defiendo mi espacio laboral. Si estoy en un centro de salud, si estoy en un colegio, si estoy en medicina legal, cómo defiendo mi espacio, a qué norma, a qué directiva, a qué ley tengo que basar. Muy bien, colegas, agradeciéndoles con todos. Entonces, muy buenas noches. Buenas noches, Anita, gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos, colegas. Gracias, gracias. Buenas noches con todos también. Gracias, Anita. Gracias. Carlos, qué bueno. Gracias, Anita. Gracias, Alejandra.